Orden Sagrada del Tíbet se le enseña al discípulo el arcano AZF. En los misterios de Egipto, se le enseñaba el arcano AZF, a todos los iniciados, y aquellos que divulgaban el gran arcano, eran condenados a pena de muerte, se les llevaba a un patio, y allí contra un muro, se les cortaba la cabeza, se les arrancaba el corazón, y sus cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos. En los patios de los aztecas, hombres y mujeres permanecían desnudos, practicando el arcano AZF, durante meses enteros. Aquel que por desgracia llegase a eyacular la entidad del semen, era condenado a pena de muerte, por haber profanado el templo, entonces lo decapitaban. Los iniciados de las escuelas de misterios de todos los tiempos, lograron la iniciación con el gran arcano. Nunca jamás, en ninguna escuela de misterios, se conoció a alguien que hubiese logrado la iniciación, sin el arcano AZF. Este es el gran arcano. En alguna ocasión, después de dictar una cátedra, un discípulo que era soltero, nos preguntaba que si era posible practicar con una mujer del mundo astral. Nosotros hubimos de responderle, que solo con una mujer de carne y hueso se logra el despertar del Kundalini. Otro hermano soltero, quería practicar con mujeres imaginarias. Eso es gravísimo. Cuando la mente crea una efigie mental, esa efigie, recibe conciencia, y se convierte en un demonio tentador del plano mental, que nos descarga sexualmente durante el sueño con poluciones nocturnas. Es muy difícil para un estudiante, desintegrar esas efigies mentales. Por lo común, el estudiante resulta víctima de su propio invento. Lo mejor es conseguir la esposa que realmente coopere en la gran obra. Los que no tienen esposa, deben sublimar sus energías creadoras, con los deportes al aire libre, o con las grandes caminatas. Hacer excursiones, practicar la natación, escuchar buena música, admirar las grandes obras del arte, escultura, pintura, música clásica, etc. Así los solteros, sublimarán sus energías sexuales hasta llevarlas al corazón. Allí en ese centro de la vida, esas fuerzas creadoras, se mezclan con las ondas luminosas del Cristo interno, y les llevan a las regiones inefables de la gran luz. Con el sentido estético, y con la caridad y el amor, logramos sublimar las energías sexuales. Sin embargo y en nombre de la verdad, tenemos que afirmar que si vosotros queréis la iniciación, y anheláis el despertar del Kundalini y los poderes tádwicos, necesitáis conseguir la mujer, porque el iniciado sin la mujer, es como un jardín sin agua. Muchos estudiantes místicos, creen que son castos porque no tienen mujer. Sin embargo, para colmo de desgracias, tienen poluciones nocturnas. En esa forma pierden miserablemente el semen cristónico, en el cual se halla la génesis de la gran vida. En toda semilla vegetal, animal o humana, se halla latente el fuego sagrado del Logos solar, el Cristo. Por ello, tiene el poder de reproducirse. El hombre debe cuidar el semen, la semilla, como oro potable. Con el arcano AZF, extraemos heroicamente de la semilla el fuego sagrado del Kundalini. Las poluciones nocturnas, se curan radicalmente con el arcano AZF. Solo con el arcano AZF, desaparecen para siempre las poluciones nocturnas. Nosotros somos hijos de un hombre y de una mujer. Nosotros no somos ninguna teoría. El verbo, el hijo del hombre, es hijo del hombre y mujer, hijo de inmaculadas concepciones. Necesitamos levantar al hijo del hombre dentro de nosotros mismos, necesitamos la mujer. La mujer. Segunda parte. Criminología. Capítulo 15. Diversas clases de percepciones clarividentes. Existen 5 clases fundamentales de percepciones clarividentes. Primera, clarividencia consciente. Segunda, clarividencia inconsciente. Tercera, clarividencia infraconsciente. Cuarta, clarividencia subconsciente. Quinta, clarividencia supraconsciente. Estas 5 clases de percepciones clarividentes, producen diversas formas de reacción mental. Existen en psiquiatría forense, distintas formas biotipológicas. Cada personalidad, reacciona ante las percepciones clarividentes, según el diagnóstico personológico, y psicopatológico individual especial. Existe el paranoideo normal, el paranoico enfermo, el esquizofrénico con reacciones violentas, instantáneas y terribles.
Existe también el neurastenoide de doble personalidad enfermiza, el oligofrénico, asesino vulgar, el epileptoide, el esquizoide de variedad hipersensible, o hiperestésica con base genotípica epileptoide, etc., etc. En el curso de una reacción situacional, cada clarividente habla y obra, condicionado por la clase de personología y psicopatología que lo caracterizan como ente humano. Para el desarrollo de la clarividencia, es necesario poseer cultura intelectual. Para el desarrollo de los poderes ocultos, chakras, discos, ruedas magnéticas del cuerpo astral, se necesita la disciplina intelectual. Un clarividente sin cultura y sin disciplina intelectual de ninguna especie, degenera en delincuente vulgar. Un clarividente sin cultura intelectual, puede caer en los siguientes delitos: calumnia e injurias, privadas o públicas, difamación de honor, injurias y amenazas, uxoricidio, homicidio, suicidio, parricidio, matricidio, fratricidio, incesto, hurto, rapto, atraco, seducción sexual, fuerza y violencia, infanticidio, etc., etc., y muchos otros casos de delincuencia, estudiados por la psiquiatría y psicología. El papel patógeno del temor supersticioso, inducido por percepciones clarividentes infraconscientes, inconscientes o subconscientes, da origen al asesinato, a la calumnia e injuria pública, y en general, a toda clase de delitos comunes. Las percepciones clarividentes del infraconsciente, o del inconsciente o subconsciente, producen reacciones situacionales diferentes, según la clase biotipológica del clarividente. Los clarividentes neurastenoides, esquizofrénicos, oligofrénicos, epileptoides y esquizoides, de variedad hipersensible, caen en los estados de consternación psicopática, sugestión compulsiva y patológica, delirio de persecución supersticiosa, etc., que los llevan al abismo de la delincuencia. Antes de entregarnos al desarrollo de los poderes ocultos, necesitamos estudiarnos a sí mismos, y hacer un diagnóstico personológico y psicopatológico de nuestra propia personalidad. Después de haber descubierto nuestro propio yo psicobiotipológico, necesitamos reformarnos con la cultura intelectual. Necesitamos una psicoterapia pedagógica para reformarnos. Los 4 evangelios del Cristo Jesús son realmente la mejor psicoterapia pedagógica. Es necesario estudiar y practicar totalmente todas las enseñanzas contenidas en los 4 evangelios del Cristo Jesús. Solo después de habernos reformado moralmente, podemos entregarnos al desarrollo de los chakras, discos, o ruedas magnéticas del cuerpo astral. Es también urgente estudiar a todos los mejores autores de teosofía, rosacrucismo, psicología, yoguismo, etc., etc. Capítulo 16. Clarividencia positiva y negativa. El iniciado Rosacruz, Max Heindel, en el concepto Rosacruz del cosmos, dice que cuando los chakras del cuerpo astral giran de izquierda a derecha, la clarividencia resulta positiva. Asegura Max Heindel, que cuando los chakras giran de derecha a izquierda, la clarividencia resulta negativa. Los clarividentes ejercitados son positivos. Los medium videntes del espiritismo, llamado espiritualismo en México, son negativos. El clarividente positivo, sabe manejar a voluntad su facultad. El clarividente negativo, ve sin querer ver, y resulta siempre engañado por los tenebrosos. El crimen de Mamá Coleta, ocurrido el 6 de febrero del año 1944, en la finca de San Francisco, barrio de Rodrigo, cerca de Cifuentes, provincia de Las Villas, isla de Cuba, es un ejemplo concreto de lo que es la clarividencia negativa, y el mediumismo espiritista o espiritualista. El bohío de Mamá Coleta, fue realmente el escenario del mediumismo, del espiritismo, de la clarividencia negativa, del incesto y del crimen. La medium Francisca, con su personalidad psicopática y nerviosa, fue realmente víctima de las entidades tenebrosas que pululan en el plano astral. Entonces ella, asustada, contagia con su miedo a su hermana Cándida. Las 2 hermanas se refugian en la cama de su hermano Cándido, caen ambas en el delito del incesto. Hubo un doble incesto. Cándido había vivido con una concubina, y al ver el estado de nerviosidad de su hermana vidente, desconfió de la mujer con quien había vivido, supuso que la exconcubina le hubiese echado algún maleficio a la casa.
La alarma llegó hasta el máximo, cuando su hermanito menor le trajo un muñeco, que dice que le había regalado la ex concubina. Entonces viene la segunda parte del drama, que culminó en el crimen de Mamá Coleta. Cándido consulta a una santera, que le hace un poco de ceremonias y limpiezas a la medium vidente, a pesar de la oposición de Mamá Coleta, y por último, declara como culpable de su desgracia, al alma de un brujo llamado Barrueta. Después de todo, la santera le confiere a la medium vidente, el poder de alejar los maleficios. Esa medium con su clarividencia negativa, realmente veía las entidades tenebrosas. Veía contra su voluntad. Veía demonios por todas partes. No podía controlar el sexto sentido. Cuando Mamá Coleta descubrió el incesto, la vidente negativa, se defendió diciendo que ella no tenía relación carnal con su hermano, sino con el alma del brujo Barrueta, que se metía en el cuerpo de aquel. Total, según ella, no estaba cometiendo el delito del incesto. La noche de autos fue terrible, la medium parecía loca. Arrojó la comida que le preparaban, creyéndola envenenada, rompía los muebles de la casa, arrojaba fuera la ropa de su familia, deliraba, gritaba, danzaba, y veía al brujo Barrueta. Toda la familia se arrodilló con la cara hacia la pared, y los brazos abiertos en cruz. Pronto vino la sugestión en masa, y todos sus hermanos golpearon al padre de la familia, porque dice que dentro de este, se había metido el brujo Barrueta. Luego mataron a Mamá Coleta, golpeándola horriblemente, porque la vidente vio a los demonios metidos entre el cuerpo de la pobre vieja. La última víctima de la clarividencia negativa de la medium, fue un hermano de esta. La vidente vio a su hermano transformarse en el brujo Barrueta, y entonces le golpeó la cabeza con una gruesa piedra, fracturándole los huesos del cráneo, y haciéndole salir fuera, pedazos de masa encefálica. Lo último que hizo la vidente, fue montarse en un caballo y salir desnuda armada de un palo, lanzando gritos por la calle para arrojar a los demonios. Instantes después, la detuvo la policía, y todo fue a terminar en la cárcel. Este es un caso concreto de lo que es la clarividencia negativa. La vidente tenía un déficit mental, acompañado de amnesia transitoria, y visiones clarividentes absolutamente negativas, de carácter mediumnímico. Esta clase de videntes, son por lo común oligofrénicos, que exhiben la misma credulidad de un ser débil y reflexivo. Estos videntes negativos, caen en la sugestión compulsiva. Estos videntes negativos, bajo la sugestión compulsiva o patológica, llegan al horrible abismo de la delincuencia. Estos clarividentes negativos, realmente ven formas que existen en el infraconsciente de la gran naturaleza. Ningún verdadero científico, podría aceptar como infalibles las visiones de un clarividente negativo. Solo la clarividencia realmente positiva, es infalible. Para desarrollar la clarividencia positiva, se necesita una poderosa disciplina intelectual. Aquellos que quieran desarrollar la clarividencia positiva, necesitan practicar los ejercicios esotéricos, y estudiar a los mejores autores de teosofía, rosacrucismo, yoguismo, psicología, etc., etc. El peor enemigo, es la ignorancia. Nosotros recomendamos a los lectores, la gran obra de la maestra Elena Petronila Blavatsky, titulada La Doctrina Secreta. Recomendamos el Kundalini Yoga de Sivananda, las obras del Dr. Arnoldo Kronheller, las obras del Dr. Adom, las obras del Dr. Rudolf Steiner, etc., etc. Solo con una gran cultura intelectual, y una gran disciplina esotérica, se logra la clarividencia positiva. La clarividencia verdaderamente positiva, solo la logran las personas altamente cultas, sujetas a las más rigurosas disciplinas intelectuales. La intelección iluminada, es el resultado de la clarividencia positiva. Capítulo 17. La conciencia. La clarividencia consciente, solo la poseen aquellos que han logrado despertar en los mundos superiores. Durante las horas del sueño normal, todos los seres humanos envueltos en su cuerpo astral, viven en los mundos suprasensibles. La humanidad, vive durante el sueño normal y después de la muerte, en las regiones suprasensibles de la gran madre naturaleza. Desgraciadamente la gente, anda en el ultra con la conciencia dormida. La clarividencia positiva, solo la poseen aquellas almas que viven despiertas en los mundos suprasensibles.
Realmente, aquellos que poseen conciencia